Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar. Encuentro directo en este sábado 15 de marzo del año 2025. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. En el encuentro de esta semana tenemos muchos temas de interés que tuvieron ahí un rol protagónico. En la entrevista estelar no se pierdan la participación del doctor José Ricardo Taveras. Él es abogado y exdirector general de Migración, el cual abordaremos con él muchos temas de interés. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Ramón. Un gusto compartir este nuevo encuentro directo a través de RNN, Canal 27, con todo lo que ha ido generando noticias en el país y el resto del mundo. Un tema al que debemos prestar especial atención es la eterna crisis haitiana y sus múltiples connotaciones en perjuicio del pueblo dominicano. Esta semana, precisamente quien encabeza la Dirección General de Migración, Lee Ballester, se reunió con la ACNUR y llama poderosamente la atención, siendo este el peor de los problemas que tiene la República Dominicana, la inmigración masiva haitiana, que se reunieran para revisar las condiciones de refugio. Ojo avisor, porque justo en el contexto de la semana y esta reunión también se reintroduce la infame ley de trata de personas en el Congreso Nacional. Y si hacemos una sumatoria de todos estos elementos, nos darán más que noticias, nuevos dolores de cabezas con respecto a un antiguo tema, precisamente de nuestros antiguos y permanentes invasores, Ramón, con todo lo que implica también a nivel socioeconómico, porque tenemos un presupuesto cada vez más abultado y a su vez agotado precisamente por asumir otra nación dentro de la nación dominicana que resulta ser la más pobre del hemisferio, violentando hasta el derecho internacional, porque la República Dominicana, al igual que el resto de los países que componen las Naciones Unidas, es signataria de la Convención de Refugiados de 1951, con la diferencia de que esto bajo ninguna circunstancia avala que un haitiano cruzando la frontera sea catalogado como refugiado, porque para lo cual debería cumplir 5 requisitos. Y no es verdad, Ramón, que vamos a permitir en la República Dominicana que haya una excepción de la regla internacional con respecto a quién debe ser llamado refugiado con nuestro país por razón de raza, nacionalidad, religión, opiniones políticas o grupo social. Y para resumirlo, por nacionalidad no puede ser, porque existe el jus sanguinis tanto en Haití como en República Dominicana, por lo que todo hijo de haitiano es haitiano sin importar el lugar en donde nazca. Por religión no hay nada que hablar con respecto a cristianismo y vudú. Con respecto a opiniones políticas tampoco es tema de discusión, porque en Haití ni siquiera hay un Estado. Y finalmente por grupos sociales, cuando ni siquiera hay orden de ningún tipo. De manera que ojo avisor con este llamado a revisión del orden de la condición de refugiado, porque eso quiere decir, Ramón, que nueva vez van a venir con embestidas para tratar de torcer el derecho. Exacto. Hay que, uno siempre dice que hay que respetar la patria, porque el que haitiano debe estar en su país. O sea, mira, en esta semana también, Karina, fue noticia, pudiéramos decir como que fue una especie como de debate entre el ex presidente de la República, Leonel Fernández, y el presidente Luis Abinader, porque luego de que el presidente respondiera a la invitación de Leonel, el presidente le extendió una nueva propuesta que es como recorrer juntos el país para observar el avance de sus obras de gobierno. Recordemos que en la mañana del lunes, Leonel Fernández invitó al mandatario a un almuerzo cena para conversar sobre los apagones, la falta de agua, la ola de criminalidad que azota el país y sobre lo caro que están los principales alimentos básicos del país, como el arroz, la papa, el pollo, el plátano, entre otros, que son básicamente los productos de primera necesidad. Pero hay que señalar, Karina, porque también ellos hablaron sobre la especie de las obras que se han hecho en el país. Hay que reconocer que en el gobierno del expresidente Leonel Fernández se hizo muchas obras que son beneficiosas para el país, y
es una especie como de debate, que la campaña yo diría que arrancó temprano. Hay algo que leer entre líneas sobre esto. ¿Cómo es posible que sea siquiera una posibilidad noticiosa, un dime y direte de invitaciones hacia un lugar u otro para mostrar el pasado? Lo que uno y otro hizo o en su defecto deshizo. Cuando al día de hoy el problema que tenemos que enfrentar en República Dominicana es la permisividad, contubernio y connivencia de órganos estatales con respecto a la inmigración masiva ilegal. ¿O no recuerdan cómo terminó el año 2024? En la parte que se puede registrar de estadísticas, más de 200 crímenes solo en el 2024 fueron perpetrados por haitianos, en más de la mitad de los casos utilizando el símbolo característico de la violencia haitiana, el machete. Pero adicional a esto, las maternidades, las escuelas, el trabajo, el campo, la parte agrícola dominicana, toda y cada una de las áreas vitales y neurálgicas del desarrollo dominicano están en manos de invasores históricos. Y peor aún, Ramón, lo importante es que todo esto acontece mientras hacemos populismo de temas en el pasado. No es si yo voy a Santiago o a Pedernales a mostrar obras. Es a mostrar con hechos concretos un alto a la intromisión extranjera de organismos como la ACNUR para refugiados, que es uno de los brazos operativos de las Naciones Unidas, cuyo objetivo histórico sigue siendo una solución dominicana para los problemas haitianos. Pero dejan de hablarnos de los problemas reales, como la visita también esta semana del Fondo Monetario Internacional, cuando hace 5 meses también recibimos la visita el 28 de octubre de 2024, posterior al intento fallido de reforma fiscal. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque pueden y el que debe tiene que pagar, pero el que paga manda. Y resulta que la República Dominicana al día de hoy tiene un 49% de su Producto Interno Bruto comprometido con deuda precisamente al Fondo Monetario Internacional. Mira, por otra parte, Karina, en esta semana, por fin, después de tanto tiempo, se reintrodujo lo que fue el tema del Código Penal, tras 20 años dando vuelta en el Congreso y vetado básicamente por varios casi gobiernos y del Poder Ejecutivo, que por cierto es lamentable que el país no disfrute al día de hoy sobre un código penal moderno que tipifique delitos que no existan hace 100 años, y el impedimento ha sido la insistencia, que se ha hablado tanto de lo que el tema de las 3 causales del aborto, que se ha demostrado no son causales, lo que buscan es una brecha para luego pasar al aborto sin limitantes, como ha ocurrido lamentablemente en otras naciones. Afortunadamente, con el ascenso nueva vez a la presidencia del presidente norteamericano Donald Trump, tenemos una administración anti-woke, anti-aborto, que ha condenado la práctica de estimular a niños a inyectarse hormonas para hacer el supuesto cambio de género. Recordemos que hay una serie de ONGs que protestaban en la explanada del Congreso. Probablemente no aparecerán porque eran financiadas por la USAID, y eso ya lo eliminó la administración de Donald Trump. Así que, nada, qué bueno que esperemos que la comisión del Senado lo discuta, que la modifique, que lo que sea necesario, y que ambas cámaras al país haya por fin lo que es un código penal ya actualizado, que se le ha dado demasiada vuelta. Sobre todo porque también procuran, como parte de lo que mencioné anteriormente, brazos operativos de Naciones Unidas, dígase injerencia extranjera en suelo dominicano, que está prohibido desde los primeros artículos de la Constitución Dominicana, que es a quien tenemos que responder los dominicanos. Pero sí, ciertamente, las 3 causales han sido de alguna manera piedras de tropiezo, aunque no es exclusivamente por lo cual no se ha aprobado el nuevo Código Penal Dominicano, sino porque en la materia de corrupción se ha estado dando de lado a la materia que penaliza en proporción a este delito. Un delito que a nivel internacional se reconoce como un delito de lesa humanidad.
Porque esa es la equiparación de la corrupción. No es solo un tema pecuniario, administrativo, sino que eso impacta directamente la vida humana. Y por eso, en esta nueva propuesta que se ha depositado en el Congreso Nacional, se prevé que el delito, porque en efecto lo es, de la corrupción, Ramón, no perima. A eso es que le huyen estos legisladores que tienen grupos, segmentos y sectores comprometidos con lo que muchos llaman el bajo mundo, algunos vínculos más que sospechosos, alarmantes, y obviamente se procura que la corrupción tenga una especie de bajadero. Pero con este proyecto vamos a penalizar en proporción. Eso quiere decir que no perima jamás el delito de la corrupción y sus efectos. Es que lo penoso es que gobiernos van y gobiernos vienen y han tambaleado demasiado con este tema. Así es. Cosa que deben darle ya un final, como la gente quiere, como se dice, un final feliz con este caso que interesa mucho. Pero es que los que tienen intereses particulares no quieren afilar cuchillo a su propia garganta, por eso rehuyen a la penalización de este delito de la corrupción. Y esa es la realidad por la cual más de 20 años han transcurrido y no se termina de aprobar, pese a una gran mayoría que lo avala de este Código Penal. Claro, las 3 causales siempre salen de manera oportuna cada cierto tiempo porque también responden a intereses de una agenda foránea que está siendo financiada de manera extranjera, como a ojos vistas se ha comenzado a destapar, y tienen que hacer un trabajo. Feministas que destruyen la feminidad en su esencia misma, porque ¿cómo es posible que se le llame progreso a una madre eliminando la vida de su propio hijo? Vamos a recordar aquellas palabras de la Madre Teresa cuando nos invitaba a reflexionar en este tema de fondo. ¿Cómo es posible que si una madre puede asesinar a su propio hijo, qué impedirá que nos matemos unos a otros? Reflexionemos, analicemos, caigamos nueva vez en la sensatez y verdaderamente progresemos en la sociedad. Así es. Nos vamos, Karina, a una pausa comercial y en breve volvemos con más temas de interés en el segundo bloque de comentarios.